El Centro Olof Palme México te invita a conocer su más reciente publicación, Desarme y Seguridad Internacional, la Agenda Olvidada, escrito por la doctora María Cristina Rosas y prologado por Peter Wallenstein. En este volumen podrás leer sobre temas como el concepto de desarme, los costos del desarme, el desarme y la seguridad internacional, las armas de destrucción en masa, biológicas, químicas, nucleares, los grandes sistemas de armas convencionales, las armas de fuego, las minas terrestres antipersona, las municiones en racimo, la inteligencia artificial y las armas letales autónomas, los organismos internacionales y el desarme, los organismos no gubernamentales, la diplomacia ciudadana, las celebridades y el desarme. Para diplomacia y desarme. Desarme, desmovilización, reinserción, reintegración. México y el desarme. Para adquirir este y otros títulos del Centro Olof Palme México, envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Anímate a conseguir tu propio ejemplar y contáctanos hoy mismo. A todas, a todos, sean bienvenidos, bienvenidas a este es el 16º seminario que organiza el Centro Olof Palme México, que en esta ocasión está dedicado a analizar un tema que nos preocupa, pero del que también nos estamos ocupando, que es justamente la segunda administración de Donald Trump, que después de lo que vimos en la primera, nos lleva a la necesidad de valorar qué tanto de lo visto ya lo conocíamos, qué tanto será quizá más rudo, porque se supone que él solo puede ser presidente por segunda ocasión, aunque escuchamos el otro día que hay una propuesta de un legislador estadounidense de buscar que Donald Trump pudiera gobernar por un tercer periodo. ¿Qué tal? Así que en esas estamos. Donald Trump, desde antes de tomar posesión en este segundo periodo, hizo una serie de amenazas y planteamientos que nos han tenido preocupados, que nos han tenido un poco en vilo en el mundo, y esto ha generado múltiples reacciones. Y nuestro seminario no solo quiere enfocarse en eso, sino particularmente en las implicaciones que lo que haga o deje de hacer Donald Trump podría tener en América del Norte, en México y en Canadá. Este seminario, que comienza el día de hoy y que se desarrollará a lo largo de 5 viernes, es decir, hoy 31 de enero, último viernes del mes, hasta el 28 de febrero, último viernes de febrero. Cada viernes a las 9 de la mañana estaremos analizando diferentes aristas de lo que podría ser la administración de Donald Trump en este segundo periodo. Y el día de hoy estamos muy, muy contentos de recibir a 3 grandes, connotados y reconocidos especialistas en la materia, a José Luis Valdés Ugalde, a Lorenzo Lazo Margain y a Juan Arellanes, quienes muy amablemente han aceptado compartir su tiempo y sus conocimientos y percepciones con nosotros esta mañana. Les agradezco cumplidamente que estén aquí. Y bueno, me voy a permitir presentar una breve semblanza curricular de nuestros invitados, comenzando con José Luis Valdés,
politólogo e internacionalista. Él hizo la licenciatura en ciencia política y su director fue José Miguel Insulza. ¿Se acuerdan de don José Miguel? Que andaba en el CIDE, luego regresó a Chile y luego pues lo vimos en altas responsabilidades en su país y en organismos internacionales. Bueno, José Luis Valdés hizo la maestría en sociología política y el doctorado en relaciones internacionales con el tema Intervening in Revolution, the U.S. Exercise of Power en Guatemala en 1954. Bueno, él es investigador titular de tiempo completo definitivo del CISAN, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM. Él fue director de esta institución entre 2001 y 2009. Coordinó un proyecto PAPIT que se llama Los Polos de Poder Dominantes en el Sistema Internacional del Siglo XXI, Estados Unidos, la Unión Europea y China, el problema del declive relativo a Estados Unidos frente a sus contrapartes, tema importantísimo que en este debate pues va a ser muy útil recuperarlo. También imparte y ha impartido cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, en el CIDE, en la Ibero, en diversas instituciones de Estados Unidos y el Reino Unido, como la London School of Economics and Political Sciences y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität en Berlín, en donde realizó una estancia sabática de 2 años entre 2013 y 2015, entre otras instituciones destacadas. Él es autor de artículos, de libros sobre Estados Unidos. Yo citaría solo algunos. Ha publicado un artículo denominado Globalización versus Soberanía, Gobernanza, Guerra o Progreso y Orden Mundial en Norteamérica, revista de la que es editor. Es una revista del CISAN que ustedes conocen. También es autor del libro Estados Unidos y los principales actores de la reconfiguración del orden mundial en el siglo XXI. Y, por supuesto, el libro Estados Unidos inédito, poder y decadencia en la era de Trump, referido justamente a la primera administración de Donald Trump. También muy útil releerlo en el contexto actual. Lorenzo Lazo Margain nació en la Ciudad de México, es licenciado en Economía por el ITAM, es doctor honoris causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Ha ocupado cargos, ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el sector público, privado y académico. Es expositor y comentarista en foros nacionales e internacionales, con estudios en la Universidad de Colorado, Universidad del Sur de California, Instituto del Petróleo en Londres, el IPN y el TEC de Monterrey. Ha sido conferencista en México, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Bélgica. Fue profesor en la maestría de administración en la Universidad Iberoamericana y durante los últimos 20 años en el diplomado de marketing político en el ITAM. Fue presidente de la Asociación Nacional de Exalumnos del ITAM. Actualmente es director general de Alemán Velasco y Asociados, SC, integrante del Consejo Asesor de México Cumbre de Negocios, consejero independiente en Grupo Peñaverde, presidente de LL y MM Consultores, miembro del Comité de Becas Javier Beristain del ITAM, miembro del Consejo de Junior Achievement México, miembro del Consejo de A Favor de lo Mejor, integrante del panel de expertos del gobierno de Estados Unidos para evaluar académicos para las becas Fulbright, comentarista en radio en México y Argentina, editorialista, conductor del programa Camino a los Pinos en 2011 a 2012, y lo hemos visto participando como analista en medios de comunicación, en Canal 11, 14, etcétera. Juan Arellanes es licenciado en Geografía y maestro en Planeación Urbana por la UNAM, doctorando en Seguridad Internacional en la Universidad Anáhuac, México. Se encuentra trabajando una tesis doctoral sobre seguridad energética global. Tiene experiencia de 27 años en docencia y en consultoría en análisis territorial y urbano, más de 50 ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales, más de 25 conferencias, analista geopolítico en programas de radio de Grupo Fórmula, Grupo Radio Centro, Radio UNAM, Radio Anáhuac y Antena Radio, así como en el programa de televisión Vértice Internacional del Canal del Congreso. Desde 2008
Se desempeña como coordinador académico de área y como profesor de geopolítica en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac, México. En 2011 fundó el Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales. Actualmente coordina el Centro Interdisciplinario Anáhuac de Energía y Sostenibilidad. La verdad que es un placer tenerlos esta mañana, colegas, amigos, entrañables todos y cada uno. Y también quiero agradecer al equipo del Centro Love Palme el apoyo logístico brindado para hacer posible este seminario. Quiero agradecer también la presencia de quienes están aquí en Zoom, quienes decidieron incorporarse también para poder presenciar la discusión, los planteamientos de nuestros invitados y también a quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live. Les comento brevemente, cada uno de nuestros invitados hará una presentación de alrededor de 20 minutos, al término de los cuales, después de las 3 ponencias, recogeremos preguntas del público. Por favor, quienes están en Zoom, usen el chat para plantearnos las preguntas y comentarios que deseen poner a la consideración de nuestros invitados. Y en el caso de Facebook, por favor usen el chat y de ahí traeremos también sus preguntas y comentarios a la consideración de nuestros invitados. Sin más, le voy a pedir al doctor José Luis Valdés Ugalde que haga uso de la palabra, no sin antes agradecerle nuevamente su presencia y el análisis que nos brindará. Adelante, José Luis. Muy buenos días, gracias Cristina por la presentación. Muchas gracias al Centro Love Palme por la invitación a participar en este seminario. Celebro estar en una mesa con colegas ilustres como Lorenzo Lazo y Juan Arellanes y agradezco al público presente su asistencia y su interés en este, digamos, debate, pues que en una primera instancia tendremos sobre la segunda administración Trump y los riesgos para el mundo y las implicaciones bilaterales y multilaterales. Eh, yo quisiera hacer un preámbulo histórico y dar algunos antecedentes del poder excepcional que Trump pretende traer consigo. Ya vimos su discurso es un discurso excepcionalista. En la historia en la que Estados Unidos devino en nación constituida, la idea misma de ser un pueblo elegido justifica el concepto de un mandato histórico para convertirse en la nación elegida, comisionada por Dios para resolver cualquier necesidad que el mundo tuviera. Esto, digamos, es lo que se desprende del discurso mesiánico que Trump tuvo bien ofrecernos al inicio de su administración. Esta noción, hay que decir, esta noción de ser elegido entre el resto para jugar un destino peculiar en los asuntos mundiales, tiene una explicación triple. La necesidad de obtener A, una identidad particular, una serie de rasgos sociales uniformes y, a pesar de esto, un carácter nacional excepcional dentro del concierto de las naciones. Pocos en Estados Unidos rechazan la idea del excepcionalismo de su país y las implicaciones que éste tiene para el sentido de su destino nacional. Por ejemplo, Herman Melville, uno de los más respetados literatos estadounidenses, sintetizó esto último en forma por demás sugerente en su novela White Jacket, en la que consignó lo que parece ser un sentido dominante entre las generaciones pasadas y presentes de ese país. Melville dice: nosotros los americanos somos el pueblo elegido inconfundible, el Israel de nuestros tiempos. Nosotros sostenemos el arca de las libertades del mundo. Es decir, de ese tamaño es desde tiempos originarios la posición de Estados Unidos con relación al resto de los países. Otro signo destacable de esta intolerancia temprana de Estados Unidos, que jugaría un papel protagónico en los acontecimientos por venir, es el maniqueísmo extremo con el cual esta concepción del mundo ubica a los actores sociales y los eventos históricos. Mano a mano con este espíritu, existía un dictado supremo de acuerdo con el cual Dios había elegido a determinado pueblo para entrar al reino de los cielos, mientras al reino de los cielos, mientras que había otros, la gran mayoría de los otros países pecadores,
cuyo destino estaba perdido. Los leales se confrontaron con los réprobos y obtuvieron la victoria, de la misma manera que lo hicieron los virtuosos en contra de los perversos, o los agraciados contra los desventurados, los cristianos contra los papistas, los angloamericanos contra los españoles, los demócratas contra los fascistas y por último, los demócratas contra los comunistas. Entonces, este maniqueísmo político que incluso en los tiempos modernos ha influido sobre los políticos, escritores e intelectuales estadounidenses más conservadores, refleja una concepción etnocentrista de la sociedad y la política que va a tener una repercusión negativa en el proceder, las percepciones y la política general de Estados Unidos en el mundo y en la América Latina de los siglos XIX y XX, y al parecer también en el siglo XXI con el advenimiento ahora de una segunda ola del trumpismo. Esta extraordinaria concepción de sí mismos como la sociedad excepcional, la sociedad del destino, la nueva Israel, la nueva Jerusalén o la nación por ser, como la llamó John Winthrop ante sus peregrinos en la costa de Massachusetts en 1630, al igual que la ciudad sobre la colina, fueron todos componentes de la mayor importancia en la formación de una nueva religión civil en Estados Unidos, cuyo objetivo en última instancia sería detener la grandeza nacional para ese país. Grandeza nacional significaba, en ese contexto, el comienzo y el fin en sí mismo de un nuevo momento en la historia de la nación, un momento en el que Estados Unidos, bajo la protección del cielo, fue llamado a ser el instrumento para la regeneración moral y política del mundo. Después de definir su carácter como nación y por lo tanto su presencia internacional, Estados Unidos estaba ahora definiendo su política exterior, por medio de la cual estaría también definiendo su carácter como nación. El componente no secular contenido en la filosofía original y en la subsecuente concepción filosófica articulada por Estados Unidos en su política hacia el mundo, sería de gran importancia en los estadios posteriores en la evolución de ese país como un poder regional y mundial. Si este concepto autoritario de comunidad iba a moldear el carácter nacional, no es sorprendente, no es sorprendente así que este carácter jugara un papel protagónico en la consolidación de una noción de grandeza nacional estructurada sobre la base de la dominación y el control del disenso y la diferencia. El adoctrinamiento y una noción jerárquica de la existencia se volvieron característicos de la gran importancia para interpretar los acontecimientos que ocurrían fuera de las fronteras nacionales. Y en particular, el expansionismo estadounidense hacia finales del siglo XIX, principios del XX, al parecer ahora en el primer cuarto del siglo XXI. Al proclamar una nueva edad de oro para Estados Unidos, Donald Trump apeló al mesianismo chauvinista que le ha sido fundacional a la sociedad estadounidense para la constitución de Estados Unidos como nación desde sus orígenes. Asistimos al inicio e instalación de una presidencia neoimperial y aislacionista, y de alguna manera esto es una contradicción en términos, puesto que se es dominante o se es eh, proteccionista. Estados Unidos está proclamando su derecho al proteccionismo y al aislacionismo, pero al mismo tiempo también está proclamando su derecho a obtener territorios en Groenlandia, a recuperar el canal de Panamá, a apoderarse de la gramática geopolítica, tratando de imponer el nombre de América, del Golfo americano al Golfo de México y demás perlas que están ahí. Entonces aquí se es aislacionista o se es imperialista. Es una contradicción que me parece que caracteriza fuertemente la confusión en la mente de Donald Trump, eh, ahora sobre todo que ya tiene más años. Dentro de este contexto mesiánico en el que se instala la política exterior del nuevo gobierno, se rompe con el multilateralismo y se profundiza el rompimiento con el conjunto de instituciones que conforman el sistema internacional. Para no ir más lejos, la OMS y el Pacto de París y las que vengan posteriormente, que pueden ser varias más, todas las cuales contaminan, entre comillas, el espíritu puritano de la esencia estadounidense, la militarización de la frontera con México y las medidas purificadoras
como la de expulsar a la otredad maligna o al anómalo migrante, son expresiones de un espíritu puritano renovado que hoy tiene en el trompismo su principal baluarte. Los espíritus de Cotton Mather, por ejemplo, de Monroe, de Teddy Roosevelt, han revivido y con ellos las áreas de influencia, como sucedió en la Guerra Fría. Entonces, este antecedente nos lleva a esta realidad, digamos, que nos acaba de eh, ofrecer la historia de las transiciones políticas, y Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca con prisas por desplegar su poder. El presidente trata de extender su autoridad ejecutiva más allá de los intereses, perdón, más allá de los límites que marcan las leyes y la Constitución. Ha efectuado purgas saltándose las salvaguardas legales y ha ordenado no hacer cumplir normas que le incomodan. Ha eliminado protecciones medioambientales de forma dudosa y en general ha regulado por decreto asuntos que exceden eh, sus competencias. Los jueces ya han suspendido dos de sus decisiones. La primera es el intentar derogar la nacionalidad por nacimiento para los hijos de inmigrantes que están de forma irregular en los Estados Unidos. La segunda, al tratar de congelar desembolsos de partidas multimillonarias, en su mayoría destinadas al gasto social, aprobadas por el Congreso. Otras muchas decisiones, como el veto a las personas trans en el ejército, también han sido impugnadas. Entonces tenemos aquí un presidente que tiene urgencia de obtener el poder y de adquirir con él una serie de prerrogativas que Estados Unidos había tenido históricamente a través de los siglos, bueno, de los decenios, sobre todo en el siglo XX y en el siglo XXI, y instalarse en esta instalación como una presidencia no imperial, como ya lo dije, y aislacionista. Eh, entonces, repito, se rompe con el multilateralismo y se profundiza el rompimiento con organizaciones internacionales. Tanto la política migratoria como la de la lucha contra el crimen organizado están basadas en la defensa de la seguridad, sobre todo. Están, por ejemplo, están, con el acta de 1798 para deportar arbitrariamente a cualquier no ciudadano considerado peligroso para la paz y la seguridad. De aquí su decreto sobre expulsión de migrantes de regreso a sus países y también, desde luego, la calificación de terroristas a las organizaciones criminales mexicanas que tiene el gobierno mexicano en una posición de, pues de inconformidad, pero al mismo tiempo también de incapacidad para poder establecer una política concreta frente a Estados Unidos que me parece que no hemos tenido. Entonces, tanto la política migratoria de Trump como la de la lucha contra el crimen organizado están basados en la defensa de la seguridad. Eh, eh, la declaración de la emergencia nacional en la frontera sur es en los hechos una militarización de la frontera. El arribo de Trump al poder es una afrenta contra la democracia liberal y el comienzo de una autocracia plutocrática, como ya lo anunció en su momento Joe Biden en su último discurso como presidente saliente, cuando habló del gabinete de Trump. Nada más para darles una idea, el gabinete de Trump, tal y como está constituido en este momento, a reserva de esperar confirmaciones, pero las confirmaciones de los más millonarios ya se dio, vale 350.000 millones de dólares contra lo que valía el de Biden, que era de 18 millones, de 118, perdón, millones de pobrecitos dólares. No tenía mucha margen de maniobra respecto al gabinete que ya conformaría después Trump en su segundo gobierno. Entonces, ¿qué pasa aquí? El populismo chauvinista de Trump es regresivo y en varios frentes es regresivo, en el frente comercial, en el frente de las relaciones multilaterales y las relaciones con los diferentes actores internacionales, en la conformación de un consenso con respecto a la mantención
de las diferentes instancias, instituciones internacionales que están ahí para poder regular los conflictos entre países y las diferencias. Eh, y yo creo que todo esto sienta las bases para un autoritarismo que me parece que en América del Norte se está reflejando de una manera muy singular. Nos despertamos con la noticia el día de hoy y el día de ayer también de que Trump se impondrá los aranceles el sábado 1 de febrero a Canadá y a México de un 25% a condición de que México y Canadá hagan lo posible por resolver, bueno, no lo posible, sino lo imposible por resolver el tema migratorio, los flujos de migrantes hacia el norte por parte de México y el tráfico de fentanilo y de otras drogas sintéticas duras que están atentando contra la seguridad humana de los estadounidenses, con cifras muy exageradas por parte de Trump, porque él habla de 300.000 muertos el año pasado, pero no fue tal, fueron 100.000 aproximadamente los decesos como resultado del consumo de fentanilo. Eh, esto va a ser el primer problema que vamos a tener que enfrentar y que va a ser, y por cierto, muy complejo de resolver en la medida en que va a generar una espiral inflacionaria tanto en México como en Estados Unidos y afectará, en el caso de la expulsión de los migrantes, afectará el mercado interno y el mercado laboral, sobre todo estadounidense, de una manera muy franca. Ya lo están diciendo muchos agricultores, por ejemplo, están quejándose de de la fuga de fuerza de trabajo que siendo indocumentada resultaba sumamente funcional, resultado históricamente en la contratación de fuerza de trabajo indocumentada en Estados Unidos, pero el resultado fundamental para mantener el crecimiento de ganancias en aquel país y la mantención de sus negocios, sobre todo en la agricultura. Vamos a ver, vamos a empezar a ver en los servicios, vamos a empezar a ver en sectores, en la hotelería, en los restaurantes, en, en la, en la construcción, donde hay mucho albañil eh, importado por Estados Unidos de manera ilegal o indocumentada y aprovechado de manera muy funcional. Sobre todo ahora con los incendios de California, se va a necesitar fuerza de trabajo indocumentada que está siendo expulsada de California precisamente. Entonces, creo que hay una descomposición en la relación entre Estados Unidos, Canadá y México, un discurso muy beligerante por parte del trumpismo con respecto a los dos países vecinos y al mismo tiempo también una eh, presidencia que será eh, 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 calificada en su momento como una presidencia proteccionista al grado tal en que puede perder espacios dentro de la negociación con miras a la renovación del TEMEC en 2026. Esa renovación de alguna manera ya empezó, estamos empezando a ver una serie de acercamientos entre actores estadounidenses y sus pares en Estados Unidos, y eventualmente esto me parece que permeará la relación con Canadá y con México a tal grado en que obligará a los dos países a sentarse en la mesa de negociaciones con mucha antelación para poder ir previendo escenarios que le permitan a Estados Unidos mantener una política proteccionista cada vez más profunda. Eh, Esta sería, digamos, mi visión. América Latina, pues desde luego, está en una situación complicada. Ya lo dijo Marco Rubio cuando reiteró que, pues, por un lado, Trump va en serio y no es broma, que quiere comprar Groenlandia. Así dijo, comprar Groenlandia. Y por el otro lado, y en la gira que va a hacer Marco Rubio a Panamá, precisamente, y a Centroamérica, ahora estos días de fin de semana, eh, cuál va a ser el posicionamiento que México haga, que Estados Unidos haga en presencia in situ a los panameños que ya han dicho en la boca de su presidente que Panamá tiene el canal de Panamá
el cual siguiera siendo de él, de ese país, y no lo cederán. Entonces, bueno, tenemos un sinfín de asuntos también que tienen que ver con la cuestión migratoria. Estados Unidos está violentando aparentemente los protocolos de deportación son importantes de observar en las relaciones multilaterales al mandar eh, a los migrantes indocumentados en condiciones bastante precarias, posados y encadenados y en aviones militares sin previo aviso a las autoridades competentes. Ya se vio recientemente el avión militar que México regresó a Estados Unidos, que salió de, si mal no recuerdo, del Paso, Texas, y que traía consigo eh, un número de migrantes importantes que México rechazó porque venían esposados y al mismo tiempo porque el avión tenía insignia de la Fuerza Aérea Estadounidense, cosa que pues se tiene que negociar con antelación, desde luego, ¿no? Bueno, yo ahí lo dejaría. Lo que sí creo es que asistimos al retorno de las esferas de influencia. Las esferas de influencia, como en la Guerra Fría, se van a convertir en un debate entre actores poderosos, entre China, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos, y está por verse hasta dónde Estados Unidos logra sus cometidos en lo que pretende como expansión neoimperial en diferentes partes del mundo y hasta dónde este relativo éxito le traiga insumos importantes para conformar una política exterior de avanzada que, en mi opinión, está muy lejos de poder. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Luis Valdés por esta presentación donde aborda los fundamentos filosóficos mesiánicos de la administración de Trump y se refiere también al excepcionalismo como esta narrativa que en la historia de Estados Unidos hemos encontrado, pero que Trump ha utilizado para justificar su presencia en la política nacional. Recuerden la primera administración de Trump, parte de la campaña presidencial que desarrolló él contra Hillary Clinton se basaba en el argumento de que Barack Obama había destruido el excepcionalismo de Estados Unidos. ¿Qué tal? Así que esta es una narrativa que utiliza, que tiene muy a la mano Donald Trump. Y José Luis Valdés nos hablaba de esta presidencia neoimperial, neoaislacionista, de la integración del gabinete de Trump, que no solo son personajes leales a Trump, muchos de ellos con nula experiencia en las asignaciones de carteras que han recibido, sino también hablando de carteras hay supermillonarios. Este dato de que el gabinete de Trump vale 350 mil millones de dólares para ese equipo de fútbol, ¿no? No sé cuánto valga el Paris Saint-Germain, pero 350 mil millones de dólares cuesta el gabinete de Trump o vale el gabinete de Trump frente a 118 millones de dólares, estos pobrecitos que trabajaron con Joe Biden. Increíble. Pero ahí podemos ver, lo vimos en la toma de posesión de Donald Trump, la presencia física del gran capital corporativo, los magnates de las tecnologías de la información y la comunicación y de otras áreas pivote de la economía de Estados Unidos respaldando a Trump. También, bueno, José Luis Valdés nos habló de las implicaciones de las acciones que desde que llegó a la Casa Blanca en este segundo periodo está poniendo en marcha Donald Trump y cómo esto puede afectar directamente, y nos interesa mucho, y es la razón de este seminario, a México y Canadá. La renegociación del TEMEC, por supuesto que será un tema que estaremos revisando en otras sesiones con mayor detalle. Y aquí solamente un apunte antes de darle la palabra a Lorenzo Lazo. Vendrá la renegociación o más bien la revisión del TEMEC con
personas sin experiencia del lado canadiense, viene un cambio de gobierno, como habrán visto, se va Trudeau, se van los liberales, llegarán los conservadores, pero quienes negociaron el TEMEC del lado de Canadá, pues eran los liberales. Chrystia Freeland, que acabó muy mal, salió de pleito con Trudeau en diciembre pasado, y pues ella era la negociadora, era ruda, tenía el expertise, etcétera, ya no está. Entonces vamos a tener gente nueva del lado del Partido Conservador en Canadá. Y del lado de acá les recomiendo mucho un texto que recién publicó la embajadora en retiro Roberta Layou sobre el TEMEC, y donde ella plantea que en el sexenio anterior se optó por las políticas de austeridad, por despedir a todas aquellas personas que participaron en la negociación del TEMEC. Entonces ahora el gobierno actual, la administración de la doctora Sheinbaum, está buscándolos para recontratarlos y tratar de armar lo que sería el equipo que va a participar en la revisión del TEMEC. Entonces, tanto del lado canadiense como del lado mexicano, creo que estamos muy mal posicionados para esta revisión que se dará el próximo año, pero que ya desde octubre de este año Estados Unidos va a plantear a nivel Congreso cuáles son las áreas prioritarias que quiere renegociar. Entonces hay mucho que decir sobre el TEMEC. No quiero robarle más tiempo a Lorenzo Lazo. Bienvenido, te escuchamos. Pues muchas gracias, María Cristina. Agradezco a ti y a todo el equipo del Centro Olof Palme en México el esfuerzo que hacen, el trabajo tan prestigiado de análisis y de investigación, precisamente para llevar pues un monitoreo muy preciso de los grandes cambios que estamos viendo en el escenario internacional. Es un honor para mí estar con José Luis Valdés y Juan Arellanes, a quienes admiro y respeto por su investigación, su trabajo y su trayectoria personal. En la invitación que me haces, pues yo tendré que determinar y tomar quizá varios elementos de lo que ha comentado José Luis. Esta idea del gobernante mesiánico, ¿no? Pues obviamente me recuerda la famosa definición de logro filantrópico, ¿no? Es decir, una autoridad dominante, controladora, discrecional, que tiene estos actos de bonomía por los cuales, pues, yo podría tener como primer planteamiento, es que el mundo libre, lo que se entendía por el mundo libre, que serían las sociedades que buscan tener mercados abiertos, gobiernos democráticos, estructuras políticas liberales, pues vamos a tener, si no es que ya estamos viviendo desde el 6 de enero, unos pasos iniciales de lo que será el nuevo síndrome de Estocolmo a nivel político y a nivel económico. Es decir, Donald Trump ha tomado como rehén la estructura del sistema político internacional, los organismos multilaterales, el mercado global competitivo de comercio abierto y la cultura que venía desarrollándose de equidad e inclusión, la ha tomado como rehén de un cisma, quisiera yo llamarle, al sistema político, económico y social de nuestro tiempo. Es decir, el siglo XXI empezó como un siglo de libertades, como un siglo de oportunidades, un siglo de diversidades. Y hoy vemos que se imponen límites a esas libertades, a esas oportunidades y esas diversidades. Entonces vemos a Donald Trump reconstruir lo que quizá en la tercera década del siglo pasado surgió en Italia y en Alemania. Hombres como Mussolini y como Hitler que ofrecieron un sistema de autoridad por la supremacía en esa época racial y política y militar y lo que fuera, expansionista. Pero mi problema no es que surjan estos líderes. Realmente lo que necesitamos poner en el diván es que haya sociedades que en Italia y Alemania le levantaron el brazo a Hitler y a Mussolini. Y que hoy en Estados Unidos haya sociedades que consideren que los actos tremendistas, vamos a llamarle así, de decisiones políticas y económicas, son justificables por un relativismo de verdad. Entonces, mi segundo comentario es que este gran cambio que está teniendo Estados Unidos de impacto global, pues tiene también consideraciones fundamentales en la noción básica de la ética pública, en donde las estructuras de los gobiernos pues buscan el bien común a través de los instrumentos de autoridad, de decisión,
de promoción de inversiones, de política fiscal, de distribución del ingreso. Y hoy lo que vemos es que la ética pública está supeditada a la definición ya ni siquiera de la verdad distorsionada de los otros datos, sino de lo que respondió Trump ayer con el tema del lamentable accidente del río Potomac. Dice, es que yo tengo sentido común. O sea, ya ni siquiera se necesita documentar el capricho, sino solamente plantearlo. Entonces, en este sentido, el sistema político internacional, el sistema económico, el sistema social están viviendo lo que yo podría dar el primer paso de un cisma, es decir, un cambio de estructuras fundamentales en donde el multilateralismo está supeditado al capricho de Donald Trump por relaciones bilaterales, en donde las decisiones de frontera están sometidas al capricho de Donald Trump por una visión neoexpansionista que ya nos platicaba José Luis en las ideas de Roosevelt o de, en su momento, Monroe. Y ahora vemos esta idea de Donald Trump de expansión territorial realmente poco entendible en su criterio de seguridad, ¿no? Que es el pretexto. Tercero viene el tema social. Estados Unidos era una sociedad en donde su símbolo dice pluribus unum, es decir, de la diversidad la unidad. Esa diversidad ha quedado trunca y esa unidad está fragmentada. Es decir, vemos en Donald Trump un hombre que en su forma de pensar es un discriminador nato. La estructura económica que él impone discrimina a través de un sistema neoproteccionista con su criterio de tarifas. Entonces, este modelo económico de Trump, discriminador en el sentido económico de la palabra discriminación, quiere decir que es selectivo. Y no es selectivo de las ventajas competitivas o de las oportunidades de la cadena de integración a nivel global, sino es selectivo a través de sus simpatías personales. Entonces vemos que se distorsiona la red elemental de un modelo económico competitivo que se construyó a final de la década de los 90 y que dio en estas 3 décadas el indicador de mayor crecimiento económico de la economía mundial, y que ese indicador de crecimiento económico tuvo el mayor efecto positivo en la reducción de la pobreza a nivel mundial. Hoy vemos que el sistema neoproteccionista selectivo de Donald Trump nos establece que este esquema de la globalización, de apertura comercial competitiva, pues está llegando a un término en ese capítulo y veremos cuál es la siguiente parte de Donald Trump. El siguiente comentario que quiero reflexionar pues es los retos a los cuales Donald Trump somete a lo que en su momento se llamaba el mundo libre, ¿no? Hoy quizá tendríamos que reconocerlo con un juego de palabras, el mundo horrible. Es decir, Alemania sometida a una creciente derecha neonazi abiertamente apoyada, que tiene gérmenes importantes en Italia y en Francia, y que en Gran Bretaña la teoría presentada por Nigel Farage de sacar a Gran Bretaña del Brexit después de tantos años no ha tenido el dividendo que este tenía. Pero no obstante, a esa derecha hiperconservadora británica la apoya no solamente Trump, sino una persona que en términos que vale la pena recordar la frase de Cantinflas que decía que era una gente muy decente, Elon Musk, no por su decencia moral, sino es decir, es de centavos, es decir, es una persona que impone con su dinero su voluntad. Este cambio de valores, en donde la plutocracia, la decisión de imponer un mercado de monopsonio, no es un monopolio estadounidense, es un monopsonio estadounidense, es decir, es el monopolio de la compra. Y como yo soy el comprador dominante, yo establezco a quién le compro, a cuánto le compro y por qué le compro. Y este es el punto de partida de este criterio de Donald Trump, utilizar la fuerza de la demanda de su economía como el arma política y económica más descarada que hemos visto y que evidentemente tendrá efectos importantes en el corto y el mediano plazo. En el corto plazo, el efecto será directamente a precios del consumidor en los Estados Unidos. Es decir,
la gente tiene que entender que lo que Trump está poniendo son impuestos al consumo del ciudadano común por bienes importados, que en términos de racionalidad económica, pues implicará que el consumidor local transfiera sus derechos de adquisición y de gasto a productos locales que puedan estar según parezca más barato. Pero permítanme poner un ejemplo de lo que sucede cuando hay tarifas. Vamos a suponer que los estadounidenses llevan más de medio siglo uniformados con camisetas, t-shirts, ¿no? No cambia su moda. Entonces, esto de la cultura de la t-shirt determina que una t-shirt puede valer $9.99 porque les gustan estos tipo de precios psicológicos. Si le ponen a las t-shirts chinas, canadienses o mexicanas una cuota de 25%, vamos a suponer que llegue a $10.25, ¿no? A 12.50, perdón. Entonces, de 9.99 sube a 12.50. ¿Y qué sucede con el proveedor local? Que dice, hombre, en el anaquel de junto, las camisetas chinas y mexicanas y canadienses están a 12.50, la mía está a 9.99, pero va a haber gente que compre esas camisetas a 12.50, pues yo las voy a subir a 11.99, siendo un productor local. ¿Por qué? Porque así funcionan los mercados. Entonces, esto quiere decir que en el agregado, el impacto en precios al consumidor del sistema de tarifas como un instrumento que distorsiona la equidad y la competitividad de los mercados, tiene como consecuencia que el que satisface la demanda de esa nueva forma de impuesto gubernamental es el consumidor local. Ahora, el efecto al país que ofrece es que el número o el importe de la cantidad de bienes demandados se va a reducir. Y esto definitivamente le afecta a México porque habrá una caída en la cantidad de producto que ingresa a Estados Unidos por esta tarifa y por supuesto esto tendrá un doble efecto, la caída en el nivel de ingresos del exterior en nuestra balanza comercial y por otro lado el efecto negativo en la mano de obra, el agregado de la demanda laboral en México y otras consecuencias directas que casualmente esta mañana el secretario de Economía estuvo explicando en la mañanera. Ahora, no sé si lo explicó con todo detalle y evidentemente con la consecuencia total. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo que veo es una recomposición del sistema global por el capricho de una persona apoyada por una sociedad predominantemente blanca de nivel educativo medio-bajo, de zonas geográficas de los Estados Unidos centrales que no comparten la vida cosmopolita de las predominantemente demócratas de las costas y fronteras. Y hablo predominantemente de costas. Esta sociedad le da el apoyo a Donald Trump para que Donald Trump piense, decida e imponga por ellos. Es una sociedad blanca, eso es una sociedad de clase media, es una sociedad gobierno dependiente, porque si no son burócratas, tienen un pariente en las Fuerzas Armadas. Y esto da un perfil de ese patriotismo norteamericano, estadounidense, dogmático, supremacista, en términos raciales, en términos económicos y de una conformación religiosa también bastante homogénea. Esta personalidad pública lleva al presidente Trump a tener el apoyo para poder imponer al resto del mundo su forma de pensar. Vemos una paz fría, es decir, después de aquella época de Guerra Fría, hoy vemos una paz fría. Es decir, no es una paz armónica, no es una paz cordial, es una paz que tiene tambores de ruido incómodo con la idea de que la primera estructura de fractura de una paz armónica es la guerra comercial. Y de ahí vendrán los bloqueos marítimos y de ahí vendrán otro tipo de tensiones que no queremos vivir, pero sí es importante entender que en la dinámica histórica vemos generaciones que construyen y vemos generaciones que destruyen. Es decir, venimos de una generación que construyó un proyecto global con contrapesos, con democracias alternantes, con estructuras
competitivas, evolucionadas, que le dio al mundo la economía digital que hoy gozamos, precisamente por esa apertura. Y hoy vemos situaciones de líderes que destruyen. Putin, Netanyahu y en su momento Trump, veremos qué es lo que están desmoronando de las estructuras. Autocracias gubernamentales locales que se imponen por encima de los derechos y de las equidades, ¿no?, de sus sistemas constitucionales. Entonces, veo yo a Trump en esta visión personal. Fíjense que es muy interesante que del 6 de enero a la fecha, más del 85% de las notas informativas, editoriales, noticiosas, tienen la palabra Trump. No hay antecedente en muchos años de que una sola persona domine a nivel global el espectro de la comunicación noticiosa, editorial o analítica. Y lo está haciendo por propio derecho. Entonces vemos un sistema político que se sustituye por un sistema autocrático de derecha que no le gusta la democracia y no le gustan los grupos sindicales. Es decir, las organizaciones multilaterales para Trump son sindicatos de países, por lo tanto no los acepta. Segundo, vemos una economía neoproteccionista dominante que tiene esta idea de desmoronar la apertura de globalización competitiva, porque finalmente, cuando Estados Unidos era el dominante, lo impuso. Ahora que China le gana en el juego, lo está limitando. Y vemos el tema de la estructura social discriminatoria. Ahora sí que Make America White Again, porque cuando se inició la Primera Guerra Mundial, en 35 entidades de los Estados Unidos, la segunda lengua que se hablaba era alemán o polaco. Hoy, en Estados Unidos, en 40 estados, la segunda lengua que se habla es castellano. Esto implica que la conformación ideológico-racial de los Estados Unidos para dentro de 20 años, lo que quiere Donald Trump es que siga siendo predominantemente bautista, luterana, protestante, blanca, y evidentemente no esto de que no entienden estos 40 grados de moreno que pueda tener México sin complicaciones. Concluyo con dos reflexiones. Una, respecto al tema del cambio de nombre del Golfo de México. Yo quiero recordar, y no quiero que se le olvide a nadie, que cuando en el mandato del presidente Biden, Vladimir Putin invade Ucrania, el presidente Trump, como expresidente, dice, es una idea genial. ¿Cómo pudo lograr Putin hacer eso? Nosotros debimos hacerlo, o podríamos haberlo hecho, en la frontera sur. Perdón. Es decir, la idea expansionista de Donald Trump no amanece el 6 de enero, viene desde antes. Y esto implica este tipo de controles. Y el tema del Golfo de México, concluyo, pues a mí no me importa que le cambie el nombre, nosotros ya tenemos el Río Grande y el Río Bravo, es el mismo lugar, se ve distinto de cada lado de la frontera. Lo que debemos de tomar en cuenta es que el cambio de nombre no significa cambio de límites para la explotación de los bienes minerales fósiles y no fósiles de aguas profundas. Ahí es donde está el riesgo, ahí es donde está el paso que está dando Trump para quitarle a México los derechos de exploración y perforación del Golfo de México de energéticos fósiles. Y ahí es donde debe estar la verdadera batalla. Con eso concluyo mi provocación y agradezco muchísimo que me hayan invitado a reflexionar en público este criterio y esta nueva oportunidad que tenemos que pensar y resolver. Un punto final. Hablando del TEMEC, yo la verdad tengo muy limitadas sospechas de que TEMEC vaya a renovarse en condiciones benéficas para México. Y creo que hoy, a nivel político, a nivel gubernamental, que no es lo mismo, a nivel empresarial y a nivel de diplomacia, no contamos con la experiencia y los liderazgos necesarios para el reto que significa la intromisión
de Estados Unidos en temas fundamentales de política interior de México: seguridad y honestidad. No hablo de corrupción, hablo de honestidad. El hecho de que Trump esté insistiendo en que el influjo de fentanilo sea una de las causas de las tarifas que le está poniendo a México, los aranceles, y que la migración sea la segunda causa que le preocupa por la estructura de su supremacía demográfica, las dos tienen que ver con flujos de dinero que están escondidos en distintas organizaciones ilegales en ambos países, pero que les permiten funcionar las autoridades de ambos países. Así que hoy Donald Trump está poniendo un pie en la puerta de México, adentro del sistema político mexicano, para combatir no solo a las organizaciones de crimen organizado que producen sustancias tóxicas, adictivas e ilegales, sino que está poniendo un pie adentro de una parte de un sistema político que se ha enquistado a través de esta economía ilegal dentro de una economía informal. Así que hoy este cambio que vemos de Trump no es hacia afuera, y México requiere un cambio muy importante de política exterior, un cambio muy importante de política económica y un cambio muy importante de la política en donde las oposiciones y el gobierno en funciones tomen de frente la responsabilidad de garantizar seguridad, de garantizar certidumbre jurídica y de garantizar honestidad en los procesos de decisión gubernamental. Gracias, María Cristina, por tu invitación. Muchas gracias a Lorenzo Lazo por esta presentación provocadora, fascinante. Él aborda diversos aspectos: la caracterización de Trump como un gobernante mesiánico que toma como rehén al mundo, al multilateralismo, este anuncio de que sale Estados Unidos ahora sí de la Organización Mundial de la Salud. Mal momento también. Este año la ONU conmemora 80 de su fundación. Vamos a ver qué dice Donald Trump al respecto. Pero también marcaba Lorenzo Lazo que Trump despotrica contra la cultura, contra los valores, contra el funcionamiento económico y comercial del mundo. Y también este efecto, cuando hablaba del mundo horrible, este efecto copycat que está teniendo la administración Trump en diversos gobiernos y administraciones del mundo. Miramos a Milley, miramos a la derechización en diversas partes del mundo, al empoderamiento de líderes conservadores o ultraconservadores, y cómo esto puede fortalecerse aún más teniendo a un Donald Trump como el inquilino de la Casa Blanca. Toca aspectos torales, Lorenzo, como esto de la recomposición del sistema global a partir de una realidad demográfica que tiene Estados Unidos. Los WASP, los White Anglo-Saxon Protestant, a quienes representa Trump, van en declive demográfico, ellos ya no crecen. La realidad demográfica es que ellos ocupan cada vez menos espacios en la demografía, y esto exacerba ciertamente sus temores, su preocupación por perder el control y perder los privilegios y la posición que han tenido en la Unión Americana por tanto tiempo. Sabemos que hay otros grupos étnicos que crecen aceleradamente y que están colocando en desventaja a los WASP, y de ahí también el auge del supremacismo blanco, el auge de este excepcionalismo, pero pensado a partir justamente del tema de la raza y del tema de la exclusión y de la negación de la otredad. Fascinante presentación, y esto nos da bastantes elementos para el análisis, y ya tenemos varias preguntas que han llegado a Facebook y también aquí al chat. Los combinamos a quienes nos están sintonizando en Facebook y que están presentes aquí a que formulen sus preguntas para nuestros expositores, y aprovecho también para decirle a las personas que están aquí en el chat y que están en la sala de Zoom
que si se inscribieron para la constancia con valor curricular por asistir a este seminario, sí necesitamos que nos hagan el enorme favor de poner sus nombres completos, porque veo algunos nombres que son siglas, o veo, por ejemplo, aquí Abdiel, pero no sé quién es Abdiel, y si se inscribió para la constancia, pues cómo le acreditamos la asistencia, ¿no? Por favorcito, esa petición a quienes están, sobre todo en Zoom, y que desean obtener una constancia con valor curricular. Muy bien, vamos a pasar ahora a escuchar la reflexión del maestro Juan Arellanes y le damos el uso de la palabra bienvenido. Muchas gracias, doctora María Cristina Rosas. Qué gusto, qué honor compartir este seminario, este espacio de reflexión con personas intelectuales de la talla de José Luis Valdés Ugalde y de Lorenzo Lazo, que han hecho unas reflexiones extraordinarias de largo plazo, con visión histórica, con fundamentos culturales, para comprender los riesgos que implica el ascenso de Donald Trump, el retorno en realidad de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Yo quiero concentrarme en un aspecto muy específico que puede darnos algunas luces sobre lo que podemos esperar de la administración Trump en un sector muy concreto, el sector energético, su política energética, pero más allá de lo que esto pueda implicar para Estados Unidos internamente en términos de su desarrollo futuro basado en un cierto modelo energético, creo que esto también nos puede dar bastante luz acerca de las relaciones internacionales y sobre todo las relaciones de poder hacia las que parece estar apuntando Estados Unidos. Entonces, me voy a apoyar en una presentación para poder guiar mis argumentos y vamos a darle pues una estructura comenzando por una reflexión sobre lo que fue, lo que ya conocimos de la política energética de Donald Trump en su primera administración. Entonces, a esta intervención la he titulado La agenda energética de Trump y sus consecuencias para México y el mundo. Bueno, quisiera comenzar por recordar un tuit de 2013 del congresista tejano Steve Stockman, quien señaló de la manera más informal que lo mejor de la Tierra es que si uno le hace hoyos, sale petróleo y gas, ¿no? A mí me impacta mucho este tuit y por eso lo tengo guardado después de más de una década, porque es un reflejo de una cierta visión del mundo que es un producto cultural de la propia dinámica histórica de los Estados Unidos. Pensar que lo mejor de la Tierra es que le podemos hacer hoyos y que fluye gas y petróleo es una visión tan pragmática, tan utilitarista de la relación con la Tierra, de la relación con los seres humanos, que resulta sorprendente. Y por eso me gustó mucho el comentario que hizo Lorenzo Lazo respecto a que quizás lo más preocupante, más allá del triunfo de personajes como Donald Trump, es que qué tipo de sociedades existen que eligen a este tipo de personajes, ¿no? Entonces, de la misma manera que teníamos que comprender esos contextos culturales que permitieron el ascenso de Hitler, de Mussolini en la década de 1930, tenemos que comprender el contexto cultural en el que se está produciendo la reelección de Donald Trump después del periodo de Joe Biden. ¿Qué hizo Donald Trump en términos de política energética durante su primer mandato, entre 2017 y 2021? Aquí en esta imagen de 2017 podemos ver al Junior bastante más joven, 8 años más joven, y en ese momento Donald Trump tenía la intención de que durante su presidencia Estados Unidos alcanzaría la independencia energética y ya no tendría necesidad de importar energía de ningún cártel, refiriéndose claramente a la OPEP, ni de ningún país hostil hacia los intereses de Estados Unidos.
Mucho se ha hablado acerca de la enorme producción de petróleo que se logró durante la administración de Donald Trump, pero vamos a ver que en realidad Estados Unidos no ha conseguido una completa independencia energética, porque además en un mundo interconectado, ser independiente energéticamente es una utopía. De forma más concreta, durante su primer mandato, Donald Trump, como lo sabemos, se retiró del Acuerdo de París, llevó a cabo un levantamiento, llevó a cabo el levantamiento de la prohibición de la exportación de petróleo crudo que prevalecía en Estados Unidos desde principios de la década de 1970. Es evidente que priorizó el desarrollo de combustibles fósiles sobre el desarrollo de las energías renovables, impulsó la producción de petróleo, de gas, incluso de carbón, revirtió muchas regulaciones ambientales de la administración Obama, derogó el plan de energía limpia de esta administración. También en temas de oleoductos, reactivó la construcción de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access. Finalmente, el Keystone XL no se realizó, pero Dakota Access sí se complementó. Impuso aranceles a los paneles solares importados y, por supuesto, convirtió a la independencia energética de Estados Unidos en una herramienta esencial de su proyecto de Make America Great Again. Y gracias a este desarrollo del petróleo y del gas de esquisto, del shale oil y del shale gas, hubo un importante crecimiento económico dentro de los Estados Unidos. Entonces, esta política energética estaba muy vinculada con la política exterior. Es decir, desde 2017, Donald Trump estaba convencido de que el incremento de la producción de gas y petróleo de los Estados Unidos se podía convertir en un instrumento geopolítico, en un instrumento de política exterior que le permitiría reconfigurar el mercado energético global. Y Trump lo que pretendía abiertamente era desafiar la influencia de la OPEP en el mundo y aspiraba a, mediante las exportaciones de gas y petróleo de Estados Unidos, romper lo que él considera el monopolio de un cártel, ¿no? Entonces, durante este primer mandato, las cosas no resultaron tan sencillas. Trump tuvo que aprender que la relación con sus socios árabes, al mismo tiempo que Estados Unidos se convertía en exportador de petróleo, no resultaba tan sencillo, que el mercado europeo del gas estaba casi monopolizado por Rusia y que si Estados Unidos quería conquistar nuevos mercados energéticos, tendría que romper los mercados ya existentes. No quiero dejar de señalar que esta estrategia de buscar convertir, por un lado, la energía producida internamente en Estados Unidos como una herramienta de crecimiento económico y al mismo tiempo convertirla en un instrumento de poder geopolítico en el exterior conlleva enormes contradicciones. Por poner un ejemplo, Trump esperaba reducir los precios de la energía para el consumidor estadounidense y estaba convencido de que produciendo más gas y petróleo, la energía sería más barata para el consumidor estadounidense. Y sin embargo, ocurre que al incrementar la oferta, los precios caen, pero caen los precios internacionales del petróleo. La energía que se consume internamente dentro de Estados Unidos no necesariamente baja de precio por la caída del precio internacional del petróleo. Depende de mercados más locales, de productos petrolíferos ya refinados, de precios de la electricidad que no resulta tan fácil bajar simplemente incrementando la producción de la fuente energética, como veremos a continuación para el caso del petróleo que Estados Unidos importa de Canadá y de México. Más recientemente, vámonos a el discurso inaugural de Donald Trump en el pasado 20 de enero. Donald Trump hizo una serie de afirmaciones muy específicas, muy cortas, relacionadas con la energía. De hecho, lo que aparece en pantalla es toda la referencia que hizo Donald Trump durante su discurso inaugural hacia la energía. Comenzó por señalar que la crisis inflacionaria que se vive en Estados Unidos fue causada por el gasto masivo, el gasto público masivo y también por la escalación de los precios de la energía
y que por eso él estaba declarando una emergencia energética nacional. Esto es muy importante porque efectivamente ese mismo 20 de enero pasado, Donald Trump por la noche firmó una declaratoria de emergencia energética nacional y aquí quiero señalar algo importante. Estados Unidos nunca había declarado una emergencia energética nacional, ni siquiera en la década de 1970. Durante la administración de James Carter se declararon emergencias energéticas estatales. Algunos estados declararon la emergencia energética, sobre todo por problemas de escasez y de desabastecimiento después del embargo petrolero árabe de 1973, pero nunca había habido una emergencia energética de escala nacional. Donald Trump la acaba de declarar hace algunos días e inmediatamente después lanzó nuevamente su frase por todos conocida de drill, baby, drill. Perforar, 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 extraer más gas, más petróleo mediante la técnica de fracking en los yacimientos no convencionales de shale oil y shale gas. Y esto está justificado desde una declaratoria de emergencia nacional que podríamos preguntarnos, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la emergencia nacional energética de Estados Unidos en este momento? No hay desabasto de combustibles, no hay apagones, no parece haber ninguna emergencia energética nacional y los analistas coinciden en que esta declaratoria tiene que ver sobre todo con buscar eliminar regulaciones y facilitar nuevas inversiones en el sector del petróleo y del gas. Donald Trump está pensando, soñando con una reindustrialización de los Estados Unidos y señaló en su discurso inaugural que su gran ventaja es que ninguna otra nación tiene lo que tiene Estados Unidos, la más grande reserva de gas y petróleo que cualquier otro país en la Tierra. Y esto es muy impreciso, porque hay otros países con mayores reservas y porque además lo decisivo no son las reservas. Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor de gas y de petróleo del mundo, pero no necesariamente tiene garantizado que esta producción será sostenible. Adicionalmente, nuevamente Trump vuelve a vincular el incremento de la producción con la caída de precios. Y quiero insistir en que esto no puede producirse directamente, porque además el petróleo no convencional producido en Estados Unidos tiene muy elevados costos de producción. Dice Donald Trump que volverán a ser una nación rica y que el oro líquido que está bajo los pies de la nación es lo que les va a ayudar a hacerlo. Y con estas acciones, Donald Trump dio por muerto el Green New Deal y revocó, entre otras cosas, el mandato de los vehículos eléctricos y otras legislaciones o por lo menos mandatos presidenciales de la era Biden vinculados con las energías renovables. Viendo este discurso, inmediatamente podemos pensar, bueno, Donald Trump es contrario a las energías renovables, Donald Trump quiere mantener a Estados Unidos anclado en un modelo de combustibles fósiles y eso difícilmente va a cambiar. Y sin embargo, la situación no es tan sencilla, porque como mostraré a continuación en una serie de gráficas, en realidad ni la administración Obama ni la administración Biden abandonaron nunca los combustibles fósiles. Esta gráfica muestra la producción de petróleo de Estados Unidos hasta la década de 1970, hasta el inicio de la década. Y podemos ver que durante el medio siglo que va de 1920 a 1970, Estados Unidos había tenido un crecimiento constante, pero ya en 1970 se advertía de un grave riesgo de que Estados Unidos hubiera alcanzado el máximo de producción de petróleo. Efectivamente, en las siguientes décadas comenzó un proceso importante de declinación y hacia 2005 todo mundo, los analistas del petróleo, los geopolíticos del petróleo, los geólogos, todos coincidían, había un consenso en que la era petrolera de Estados Unidos ya había pasado. Y sin embargo, lo que ocurrió en los años posteriores a la crisis financiera de 2008 fue un crecimiento impresionante de la producción de petróleo de Estados Unidos y todos hemos escuchado hablar del milagro del fracking. Sin embargo, ver una gráfica entera de la producción de petróleo desde 1920 hasta 2024, una gráfica que cubre más de un siglo, no nos cuenta toda la historia.
porque este renacimiento de la industria petrolera de Estados Unidos tiene varios secretos. Y por eso he hecho esta versión desglosada de cómo está estructurada la producción petrolera de Estados Unidos. Podemos ver que hasta la década de 1970, el petróleo producido por Estados Unidos era un petróleo obtenido en territorio continental, en los estados contiguos, y a partir de principios de la década de 1970 comienza la producción en Alaska. Alaska, por supuesto, es un estado de la Unión Americana, pero en un sentido estricto es otro país, es otro territorio, ¿no? Entonces, la producción de Alaska se suma a la producción de Estados Unidos y parece que ésta se recupera ligeramente a principios de la década de 1980. Pronto se incorpora la producción en offshore, en las aguas del Golfo de México, y poco a poco van siendo los dominantes las extracciones en aguas profundas, hasta llegar a un momento actual en que la producción de aguas profundas es mucho más importante que la producción en aguas someras. Finalmente podemos ver el bloque negro que corresponde a la producción por medio de fracking, es decir, el acceso a los yacimientos de petróleo no convencional de shale oil, que es lo que finalmente logra este milagro. Ahora bien, lo que quiero señalar es que en realidad los yacimientos de petróleo efectivamente se agotan. Hay ciertos campos, ciertas formas, ciertas modalidades de petróleo que se pueden ir agregando, pero a final de cuentas cada una de ellas termina agotándose. Después de un máximo de producción en 1988, la producción de Alaska está disminuyendo constantemente y ya se está agotando aceleradamente. Lo mismo ocurre con la producción en el Golfo de México en alta mar. También alcanzó ya un máximo y está retrocediendo, y por lo tanto pensar que la producción de Estados Unidos de una manera sencilla va a continuar creciendo no resulta tan sencillo de aceptar. Podemos observar que en realidad el incremento de la producción de petróleo comenzó desde la era Obama y que fue en el momento más o menos de la elección de Donald Trump, en donde la industria del fracking recibió un nuevo impulso, alcanzando un máximo poco antes de la pandemia de COVID. Viene la caída por el confinamiento de 2020, pero durante la era Biden, a pesar de que todo mundo piensa que la política energética de Biden era pro renovables y antifósiles, la sorpresa es que en realidad la mayor producción de petróleo no convencional por fracking en Estados Unidos corresponde a la era Biden. ¿Ok? Entonces, hay una continuidad entre las administraciones de Estados Unidos y no se trata de simplificar diciendo que una administración es más partidaria de las renovables y otra más partidaria de los fósiles, porque en realidad Estados Unidos necesita de ambos tipos de energía. Ahora bien, para cerrar mi intervención, porque no quiero extenderme demasiado, Donald Trump está demasiado confiado en que realmente va a poder seguir incrementando la producción petrolera de Estados Unidos. Y sin embargo, lo que ocurre es que cuando vemos con más detalle la producción de petróleo de light tight oil, que es el que se produce mediante fracking, nos damos cuenta que si lo desglosamos por los tres campos principales, que son el de Permian, el de Bacon y el de Eagle Ford, dos de los grandes campos, el de Eagle Ford en Texas y el de Bacon en Dakota del Norte, están ya en declinación, por lo menos en una meseta con tendencia a la baja muy prolongada. Y lo que ha sido el verdadero milagro en los Estados Unidos es el yacimiento de Permian. Toda la producción del yacimiento de Permian depende de 5 condados, 3 en Texas y 2 en Nuevo México, y desde hace más de un año el yacimiento de Permian está en una meseta. Entonces, a mí me parece que por más que Donald Trump tenga un discurso de que van a perforar más y de que la producción de petróleo no convencional en Estados Unidos va a continuar, en realidad hay muy grandes dificultades para continuar con este modelo. Estados Unidos requiere tanto el crudo mediano mexicano como las arenas bituminosas de Canadá para mezclarlo con el petróleo ligero de fracking y poner aranceles al petróleo mexicano y al petróleo canadiense puede tener consecuencias muy grandes, muy graves para los consumidores estadounidenses. Me gustaría entrar en más detalles, pero no quiero abusar del tiempo y dejo aquí mi intervención.
Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Juan Arellanes por esta panorámica sobre la situación energética en Estados Unidos y las tendencias que se han observado mucho antes de que Donald Trump llegara a la presidencia. Esta estrategia de reducir la dependencia energética pues no se ha consolidado del todo. Estados Unidos no logra la independencia energética y bueno, el maestro Arellanes nos presenta lo que es el America First Energy Plan y la proclama de emergencia energética nacional, la primera en la historia de Estados Unidos. Él nos recordaba que Estados Unidos ni siquiera en aquel contexto de los años 70 por el embargo de la OPEP había proclamado una emergencia energética nacional. Y por otro lado, también nos recuerda que Estados Unidos no ha abandonado la producción de combustibles fósiles, tema que llama profundamente la atención, pero que también revela y quizá aquí sería importante, ahora que tenemos un espacio para preguntas y comentarios de los expositores, valorar por qué Estados Unidos no da este paso a la transición a las llamadas energías limpias, como parece ser el caso en otros países, ¿no? Energía solar, bueno, sí tiene centrales nucleares, por supuesto, pero tal parece que sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles y que por diversas razones, muchas ya las refirió el maestro Arellanes, no se da esta transición. Y también el tema del agotamiento del petróleo. El petróleo es un recurso finito que se acaba. Y aunque hubo distintos lugares desde donde se extraía, porque en su momento hubo abundancia de hidrocarburos, Alaska, por ejemplo, las aguas del Golfo de México, pues eso ya está cambiando. Entonces, con este marco, hemos escuchado 3 excelentes, espléndidas exposiciones y tenemos una avalancha de preguntas que yo le voy a pedir a nuestros expositores valoren y si pueden responderlas, adelante, y si quieren tomar algunas que consideren particularmente relevantes, dada la coyuntura en la que nos encontramos, lo decidan. Las leo rápidamente. Preguntan desde Facebook por qué Groenlandia es el obscuro objeto del deseo de Trump. Por ahí les dio una respuesta el doctor Valdés, pero bueno, ahí está la pregunta. Otra pregunta desde la perspectiva de los ponentes. ¿Cuál sería la mejor estrategia a seguir por parte de México en relación a esta política del presidente de Estados Unidos? En el entendido de que lo conocen, que son 4 años y que lo que firma tiene que pasar por la aprobación de las cámaras. Otra pregunta desde Facebook. Reagan es un antecedente de Donald Trump. También por ahí el doctor Valdés hizo algunos comentarios. Otra pregunta desde Facebook. ¿Podrían comentar sobre el nepotismo en la familia de Trump y el ejercicio del poder? Pienso en Jared, el yerno, ¿no? de Trump, Ivanka y ahora el Junior. Me imagino que el Junior es Donald Trump Junior, que es el que está negociando lo de Groenlandia, por cierto. Por ahí José Luis Valdés también comentó algo al respecto. Salma Colín, bueno, nos saluda. Pregunta desde Facebook, ¿es Trump el campeón de las fake news? Otra pregunta también desde Facebook. Los demócratas están desdibujados. Importante reflexión. ¿A quién o quiénes visualizan ustedes como posibles contendientes de los republicanos para las próximas elecciones presidenciales? Esta misma persona pregunta, ¿ustedes ven a J.D. Vance como presidente en el futuro cercano? Otra pregunta desde Facebook para el doctor Arellanes. ¿El cambio de nombre al Golfo de México estará acompañado del drill, baby drill? ¿Se aplicará más, ya se hace la técnica de extracción del popote? Sí saben de esto de la extracción del popote, ¿verdad? Tú metes el popote, digamos que a mitad de la pantalla está una línea. Yo meto el popote de la línea que me pertenece a mí, pero extraigo de la línea del otro. Ese es el famoso popote. Bueno, eso es lo que nos están preguntando, pero el experto es el maestro Arellanes. Preguntan también desde Facebook para Lorenzo Lazo. Los conservadores y ultraconservadores de Estados Unidos simpatizan con Verástegui como opción política en México. Ay, ay, ay. José Rosas pregunta, recuerdo la desafortunada frase de Vicente Fox, los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer. Una lamentable pifia del señor. Sin embargo, es cierto que muchos estadounidenses prefieren no realizar trabajos que los indocumentados sí.
Con las deportaciones masivas, ¿Trump realmente espera que sus ciudadanos puedan realizarlos? ¿Se espera una escasez de mano de obra derivado de ello? Otra pregunta para los expositores, imagino que para todos. ¿Qué tanto perjudicará a México tener una presidenta mujer cuando Trump es misógino? Otra pregunta para el maestro Arellanes. Oiga, le dicen, China sí le está invirtiendo a las energías limpias y busca reducir su dependencia respecto a los combustibles fósiles. Bueno, no sabemos si lo ha logrado, pero pues sí vemos que le invierte, ¿no? Entonces, ¿China tiene una mejor política energética que Estados Unidos? Le preguntan al maestro Arellanes. Y otra pregunta más. ¿Hay petróleo en Groenlandia? No podía faltar esta pregunta, ¿verdad? Porque todos dicen, bueno, ¿por qué esta obsesión con Groenlandia? Muy bien, muchas gracias a quienes nos ven desde Facebook y a quienes desde aquí en Zoom han planteado preguntas y consideraciones para nuestros expositores. Les pediría a ellos, en el orden en que se presentaron, que nos den sus comentarios, respuestas y observaciones. Comenzaríamos con el doctor José Luis Valdés, por favor. Sí, yo creo que el Junior, yo entendí que se refería a Brandon, el chiquillo, el último, el que tuvo con Melania, ¿no? Entonces, yo sí lo veo perfilándose como un continuador de la tradición trompista. Eh, si esa es la pregunta, entonces esa es mi respuesta. Después, Groenlandia sí tiene petróleo, pero Arellanes nos puede decir con más claridad hasta dónde esto es cierto. Pues, la teoría de los popotes pues siempre ha estado presente en la explotación del petróleo y la manera en cómo Estados Unidos ha sido robado por parte de Estados Unidos por el efecto popote. La pregunta que me parece interesante responder es el tema de la presidenta y la misoginia de Trump. Eh, Hasta el momento no se ha visto que haya una relación entre la misoginia y la posición frente a Claudia Sheinbaum, pero sin embargo yo sí creo que eso subestima a las mujeres, lo hace desde una posición despreciativa y yo creo que eso va a contar muchísimo en las negociaciones cuando llegue la hora de la verdad, sobre todo en el momento en que se negocie. Reagan es un antecedente en efecto del trumpismo, pero en una versión muy light, diría yo, aunque ciertamente, bueno, al lado de Trump, Reagan era un caballero, ¿no? Trump es francamente una bestia, un chivo en cristalería que tiende a romper todo lo que toca y a destruir todos los consensos. El reaganismo tuvo carisma que no tiene Trump, independientemente de que tenga un cierto carisma populista, el trumpismo, Reagan tuvo carisma y proyecto nacional que aglutinó en aquel momento a los neoconservadores. Hoy no es la historia precisamente del caso trumpista. Me parece que ahorita el extremo hacia la extrema derecha, la inclinación hacia la extrema derecha ha sido un hecho por parte de Trump y esto lo aleja del conservadurismo que distinguía en su momento a Ronald Reagan. Es lo que yo tendría que contestar. Por el momento me tengo que ir corriendo a la clase. Agradezco mucho, Cristina, la oportunidad de poder colaborar con el Centro Love Palme y a los compañeros Juan Arellanes y Lorenzo Lazo, su disposición para establecer una conversación conmigo. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias a José Luis y gracias. Tomamos un poco de tiempo de tu clase, pero la apreciamos mucho y tus valoraciones son sumamente importantes. Gracias, José Luis. Seguimos. Gracias, adiós. Bueno, yo añadiría a esta pregunta de Reagan y Trump, no me lo preguntaron a mí, pero les voy a dar mi opinión. Ambos vienen de Hollywood. De hecho, Reagan fue el presidente del Sindicato de Actores de Hollywood, fue gobernador de California y luego fue presidente de Estados Unidos. Y el ser una estrella de Hollywood le dio, digamos, presencia y visibilidad frente al imaginario colectivo, cosa que también pasó con Donald Trump. Les recomiendo mucho la película, los actores que protagonizan la película están nominados al premio Oscar, The Apprentice, El Aprendiz. Donald Trump se hizo muy famoso con esta serie, este reality, The Apprentice, El Aprendiz, donde él reclutaba a aspirantes a empresarios, eran los aprendices de empresario, y si le gustaba a Trump la propuesta
apuesta empresarial de estos jóvenes, pues los contrataba, ¿no? Ese era el reality y se hizo muy famoso este reality también por la frase de Trump de "You are fired", estás despedido, ¿no? Eh, entonces, él también era muy visible en el imaginario colectivo, pero sí, sí hay diferencias con Ronald Reagan, coincido mucho en lo que acaba de expresar José Luis Valdés. Bueno, vamos con Lorenzo Lazo, por favor. Sí. Pues muchas gracias. Mira, primero la pregunta expresa acerca de este personaje, ¿no? Yo la verdad creo que México está en un proceso de redefinición de su futuro político y económico. Y lo tenemos que entender por este proceso de agresión externa. Entonces, lo he dicho en otros momentos, es la frase menos académica que van a oír, pero es la frase que quizá más trascendente nos debe de dejar. La democracia, el crecimiento económico, la evolución del país, la concordia social es lo que necesitamos fortalecer. Y ni la democracia, ni la concordia, ni el crecimiento se hacen a mentadas de madre. ¿Qué quiero decir? Que el sistema político mexicano del insulto y de la descalificación no va a ser la herramienta que nos dé un elemento de negociación necesario para el nuevo escenario, no solamente a nivel estadounidense, sino a nivel mundial. Entonces necesitamos que se tome conciencia del cambio tan fundamental que hay en estos escenarios y que los liderazgos tomen conciencia de su responsabilidad política, temporal, pero sobre todo histórica. Aquí hay un cambio de razón histórico que debe de tomarse en cuenta y se necesitan nuevos liderazgos. Ahora, de la persona que me preguntan, yo lo único que puedo decir es que de lo que yo creo conocer del sistema político mexicano, de lo que a mí me ha tocado tener de responsabilidades, decisiones del sector público, lo peor que le puede pasar a México es endosarle el futuro del país a un fundamentalista neocristero. Y en los temas relativos a los escenarios internacionales, pues la pregunta de que si a Trump le importa que haya mujer o no en México, no, Trump tiene un método de trabajo que conocemos muy bien en México por un sistema de autoridad. Lo que no se somete se combate. Y eso ya lo hemos vivido a nivel nacional. Y vemos, eso sí, un cambio de twitters de Trump. Hoy vemos un Trump tuitero quizá más sensato o más puntual en sus comentarios y menos emotivo y menos estridente, ¿no? No deja de ser dramático, pero vemos un cambio en su estructura de mensajes de Twitter. Y esto, pues, para él es parte de que lo que tuitea es lo que gobierna, ¿no? Y en lo que corresponde a los otros temas, yo quisiera hacer ciertas puntualizaciones. Groenlandia es importante porque no tiene gente y tiene recursos. En la visión de algunos de los asesores o personas cercanas de Trump, y con la idea expansionista que vemos de parte de Putin, aquí el primero que ponga el pie es el que se lo queda. Es decir, yo lo que considero es que Trump está tomando una decisión de doble dimensión, una decisión conveniente para él de ocupar un territorio no utilizado en el mundo, que es Groenlandia, que con el cambio climático tendrá condiciones favorables para otro tipo de actividades de alto dividendo económico, y que en términos de seguridad nacional yo no le veo la importancia hoy, pero si vemos el planeta desde el Polo Norte en el centro, vemos que las distancias de Groenlandia a la parte siberiana de la Unión Soviética, ahora ya Rusia, pero esa época de gran tensión militar se está repitiendo. Así que Trump estará buscando Groenlandia por ventaja económica de Estados Unidos y por prevención de que no sea Rusia que en un momento dado de manera hostil repita el acto de Groenlandia. Perdón, dije de Ucrania, perdón. Sí, de Ucrania, sí, claro. Muchas gracias a Lorenzo Lazo. Y ahora vamos a escuchar a Juan Arellanes, por favor. Bueno, me voy a permitir hacer tres comentarios en forma de respuesta a las muchas preguntas que hubo.
El primer comentario va a estar referido justamente al tema del Golfo de México, el segundo a Groenlandia en una perspectiva de geoestrategia, que bien ya adelantó Lorenzo, es muy importante en términos geoestratégicos, y una tercera respuesta que será más bien de tipo reflexivo sobre cuál es la mejor estrategia que puede desarrollar México ante esta situación. Perdón, solamente para no evadir el tema, a quien preguntó sobre si la política energética de China es mejor que la de Estados Unidos porque tiene más inversión en energía renovable, yo creo que es muy difícil decir si una política energética es mejor que otra porque los criterios son vastos. Y a mí no me parece que podamos caer en el simplismo de que basar en energías renovables es mejor que basar en fósiles. Parece que estoy diciendo un sacrilegio, pero la situación actual de Alemania lo revela. Una nación industrializada no puede abandonar los combustibles fósiles. Lo que diré es que China ni de lejos piensa abandonar los combustibles fósiles. China puede invertir muchísimo en energía renovable, pero China, por medio de muy diversas estrategias, se está garantizando un abastecimiento de petróleo y de gas con sus relaciones con Rusia, con diversos países africanos y, por supuesto, con países de Medio Oriente. Así que China ni de lejos está pensando en abandonar los combustibles fósiles. Ahora sí, de los tres temas que quiero abordar rápidamente. Primero, respecto a la situación en el Golfo de México, quiero mostrar este mapa eh, que recuperé, de hecho me lo compartió un amigo muy estimado, Luca Ferrari, que es experto en temas geológicos de los yacimientos de México. Y en este mapa se puede ver claramente cómo en la zona de Tamaulipas y Nuevo León hay provincias geológicas muy parecidas a las que existen en Texas. De hecho, hay grandes yacimientos de shale oil en el norte del país y por eso se ha planteado tantas veces la posibilidad de extender el fracking a México, cosa que de entrada ya está muy limitada por la falta de agua, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero referente al Golfo de México, se puede ver cómo toda el área del Golfo de México perteneciente a Estados Unidos está hiperdesarrollada. Como señalé en la gráfica, ya empezó a declinar la producción de petróleo en el Golfo de México porque se ha desarrollado de una manera intensiva en los últimos 40 años. Y México apenas se está explorando, ¿no? Estos bloquecitos verdes son los primeros bloques explorados de México con más o menos potencial prometedor en aguas profundas frente a las costas de Tamaulipas. Y aquí podemos ver la línea de las aguas que pertenecen a cada país. Entonces, yo no sé exactamente cómo lo vaya a intentar Estados Unidos, pero sí pensaría que el primer paso es empezar a jugar con el tema del cambio de nombre para después crear algún tipo de argucia sobre una delimitación de las aguas que corresponden a cada país y poder aprovechar toda la infraestructura, tecnología, expertise ya existente en la parte estadounidense para poder explotar de alguna manera el petróleo que existe en la parte mexicana del Golfo de México. Me parece algo que sí puede estar en la mente macabra de alguien como Donald Trump y sus asesores. ¿Lo van a lograr? ¿Nos vamos a dejar? Pues evidentemente hay mucha incertidumbre, pero efectivamente no hemos hecho demasiado para impedir que Estados Unidos extraiga recursos que pertenecen a México mediante estas argucias del efecto popote, pero debo señalar que también el efecto popote tiene límites. Es decir, no resulta factible sacar un poco de recursos, pero el efecto popote no puede ser el mecanismo mediante el cual se acceda a la mayoría de los recursos. Entonces, yo pensaría que una redelimitación de las aguas territoriales mediante alguna argucia legal del cambio de nombre de alguna isla por ahí, como lo está haciendo China en las aguas del sur de China, podría ser una posible estrategia de la que nos tendríamos que cuidar mucho en el futuro. Lo segundo, sobre Groenlandia, que tanto se habla. Groenlandia tiene una fama muy inflada desde hace 700 años, ¿no? Desde que Eric el Rojo decidió llamar Greenland a una masa de hielo, sí hay algunas pequeñas franjas verdes en Groenlandia, pero Groenlandia nunca ha sido verde
posiblemente en el futuro lo sea más en la medida en que avance el cambio climático y el deshielo del glaciar de Groenlandia, pero Eric el Rojo le puso Greenland justamente como una estrategia de mercadotecnia para incentivar a más norses, los noruegos de la antigüedad, para que fueran a colonizar Groenlandia. Y finalmente la abandonaron porque realmente las condiciones de vida en Groenlandia son terribles. Si hay una población tan pequeña, es porque a pesar de ser inmensamente rica en recursos, es un territorio muy hostil, muy, muy hostil, ¿no? Y coincido con Lorenzo en el sentido de que Groenlandia es estratégica porque tiene poca población, porque tiene muchos recursos, pero extraer esos recursos quizás no resulte tan sencillo. Hay una larga historia de la importancia geoestratégica de Groenlandia. Me quiero referir muy rápidamente a que durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania, al ocupar Dinamarca, empezó a mostrar aspiraciones hacia Groenlandia y el gobierno en el exilio de Dinamarca autorizó a Estados Unidos desplegar tropas en Groenlandia para protegerla de una potencial invasión alemana y Estados Unidos argumentó la doctrina Monroe para que Alemania no se acercara a Groenlandia, al tiempo que Alemania decía, de acuerdo, respetamos la doctrina Monroe, pero Estados Unidos no tiene nada que venir a hacer a Europa, ¿no? Es un antecedente importante, porque Groenlandia es una plataforma, a pesar de ser un bloque de hielo, es una plataforma extraordinaria para proyectarse hacia América del Norte desde Europa, ¿no? Entonces, todo esto que hemos escuchado de Donald Trump sobre convertir a Canadá en el estado número 51, comprar Groenlandia, recuperar el canal de Panamá, cambiar el Golfo de México, por un momento podrían parecer argumentos sin sentido, alocados, desordenados, pero justamente a partir de estos argumentos yo me puse a releer a los clásicos de la geopolítica, principalmente al almirante Mahan y también los textos de Nicholas Spikeman de la estrategia de Estados Unidos, escrito en 1942, la estrategia política de Estados Unidos y en realidad ellos hablan de América del Norte como una isla rodeada de mares, el Ártico, el Pacífico, el Atlántico, cuya frontera sur son las costas de Venezuela y Colombia. Y a mí me parece que construyeron una visión de la seguridad de Estados Unidos proyectada regionalmente que abarca claramente Alaska, Canadá, Groenlandia, el Golfo de México, el Caribe como el Mediterráneo americano y por supuesto las costas norte de Sudamérica. Estados Unidos necesita para su independencia energética tanto las arenas bituminosas de Canadá como el petróleo extrapesado de Venezuela, porque se tiene que mezclar ese petróleo pesado con el petróleo extra ligero que se obtiene mediante fracking para que salga algo útil, es decir, diésel, gasolina, ¿no? Entonces, Estados Unidos con el fracking no lo va a lograr, necesita esos petróleos pesados de la región y yo no pensaría que son disparos al aire. Me parece que hay una estrategia planteada, claramente inspirada en lo que en una concepción de América del Norte como región, y esto nos dice otra cosa, ¿eh? Estados Unidos de alguna manera está reconociendo que su futuro en Eurasia no es tan promisorio, que finalmente China y Rusia están terminando de asentar áreas de influencia en Eurasia y que Estados Unidos tiene que repensar su relación a futuro con China y con Rusia mediante una política de reconocimiento de áreas de influencia para cada una de las potencias. Ya no quiero extenderme más, pero yo creo que ante unos desafíos de este calibre, México tiene que recuperar pensamiento geoestratégico, que está muy ausente en nuestro país. Es todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias al maestro Arellanes. Efectivamente, nos falta pensamiento estratégico, somos muy reactivos, tenemos políticas de gobierno, cambia la política, no tenemos, digamos, un proyecto de nación. Entonces, eso explica todos los bandazos que damos de sexenio a sexenio en la mayor parte de los temas, muy, muy lamentable. Como esta poca preparación que comentábamos hace un momento para el tema del TEMEC. O sea, si ya sabíamos que iba a haber una revisión del TEMEC, ¿por qué despides a la gente que negoció el TEMEC, verdad? Mejor
les permites que sigan trabajando y que te vayan diseñando escenarios y mecanismos de gestión para algo muy difícil que se nos viene desde octubre de este año, que como comentábamos es cuando el Congreso de Estados Unidos va a plantear los temas torales, bueno, obviamente los que le importan más a Trump en la renegociación. Muy bien, de nuevo quiero agradecer las presentaciones de José Luis Valdés, de Lorenzo Lazo, de Juan Arellanes esta mañana. Han sido muy enriquecedoras, muy ilustrativas y también nos han aclarado muchas dudas. Nos han creado otras, por supuesto, pero de eso se trata. Este es el sentido de este seminario sobre el regreso de Trump y cómo esto está influyendo en el mundo y particularmente en México y en Canadá. La próxima semana les vamos a tener una mesa de análisis donde se incorpora justamente a Canadá en esta ecuación de los impactos de la administración Trump. Veremos relaciones México-Canadá, relaciones Canadá-Estados Unidos y México-Estados Unidos. Tendremos muy buenos especialistas y los invitamos a acompañarnos. También agradezco a quienes nos siguieron vía Facebook y a quienes ingresaron aquí a Zoom para participar en esta jornada tan importante del día de hoy.